Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamaré a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Siempre las ideologías, sobre todo las ideologías políticas, pero también las religiones, demuestran su autenticidad, más o menos, en el trato que dan a los más débiles. Siempre ha sido así. Si una ideología es auténtica, es valiosa, es positiva, la gente va a poder vivir bajo ese sistema político o bajo esa religión, va a poder vivir en paz, va a poder tener su casa, su familia, su trabajo. Y cuando no es así, es decir, cuando la ideología genera víctimas, inmediatamente se sabe que eso no es bueno, aunque digan palabras muy hermosas, porque normalmente los crímenes se intentan ocultar con bellas frases. Siempre va a haber políticos y pensadores que justifican lo que sea, que dicen palabras muy bonitas, pero que sus obras no tienen nada que ver. Aquel Herodes era un asesino y se demostró, supongo que además era otras cosas, se demostró que era un asesino por la matanza de estos niños. Y hoy, ¿qué ideologías tenemos que, debido a su comportamiento con los más débiles, podemos decir que son ideologías asesinas? Por ejemplo, tenemos la ideología laicista, que es la que domina en el mundo. Esa ideología laicista justifica el aborto. Esa ideología, la ideología de todos estos, hoy en día son ya la mayoría de todos los partidos políticos, además, que justifican la matanza de los nuevos inocentes. Esta ideología no es humana. Si usted está justificando la matanza de un no nacido que no ha hecho daño a nadie, que incluso aunque su mamá lo haya gestado sin querer ella, por ejemplo, en el caso extremo, poco frecuente, gracias a Dios, de una violación, el inocente, la mamá es inocente y el niño también. No tiene por qué pagar el inocente ninguna culpa. No le mates, déjalo en adopción. Una ideología que justifica la matanza de los inocentes está demostrando que es una ideología inhumana. Ahora bien, hoy que tenemos que recordar a los inocentes que mueren por el aborto, hay que decir que no son los únicos inocentes que mueren y que por lo tanto el laicismo no es hoy la única ideología o religión asesina. Por ejemplo, los inocentes que están muriendo bajo los bombardeos en las guerras en Oriente Medio. Ahí hay una ideología asesina. ¿Será una manipulación de la religión? Probablemente. Yo no me atrevo a decir que los culpables son los musulmanes, pero un sector de los musulmanes sí. El sector radical, el sector extremista, bueno, eso lo discutan ellos, porque ese sector radical y extremista dice que ellos son los verdaderos musulmanes, o sea, que eso se pongan de acuerdo ellos, pero que están causando muertes a inocentes, eso es una realidad. Eso demuestra que no puede ser bueno. Tampoco son los únicos. Hoy, por ejemplo, sale una noticia tremenda noticia. Venezuela ha marcado hoy un récord, una marca sangrienta. Hoy se ha llegado a la cifra de 78
asesinatos en Venezuela en un día. Es decir, tocaban, si no recuerdo mal lo que he leído, a un muerto, un asesinato, no un muerto, un asesinato cada 18 minutos. Es la cifra más alta conseguida en un país en la historia. Un asesinato que no estuviera en tiempo de guerra, que hay una bomba y es distinto. Un asesinato cada 18 minutos. Esto tiene un culpable. Hay un culpable. Hay un asesino. Hay una ideología asesina. Es decir, estos son también inocentes. Hombre, no sé si los 78 eran inocentes. Los 78 diarios. La cifra, la he visto esta mañana, eran de 20 y tantos mil al año. Claro, imagínese, 78 por 365 días. No sé si los 28.000 son inocentes o entre ellos hay también miembros de bandas que se pelean entre ellos y se matan. Lo ignoro, pero muchos son inocentes. Una persona que sale de su casa, que va a su trabajo, que le pillan en la calle, que le quieren robar lo poco que le queda, y se defiende, le matan. Y a veces, sin defenderse, le matan. También ahí hay unos culpables, también ahí hay unos inocentes. Repito, la ideología demuestra que es inhumana y que es criminal cuando derrama sangre, sea la ideología o la religión que sea. Y no son los únicos. Hay otro tipo de inocentes que mueren y mueren no en el cuerpo, aunque a veces terminan por morir en el cuerpo. Mueren en el alma. Por ejemplo, cuando a un niño, sin permiso de sus padres, o a veces por desgracia con permiso de sus padres, pero muchas veces sin ese permiso, en su colegio, un colegio público o a veces ya también colegios privados, les están enseñando cosas contrarias a la propia naturaleza, a veces incluso contrarias a la religión de sus papás. Eso es también corrupción de menores. Claro, no digo que esa corrupción de menores sea más grave que la otra corrupción de menores que implica abusos sexuales, en las cuales, por desgracia, han participado algunos, pocos, pero algunos miembros del clero. La mayoría de los abusos sexuales tienen lugar dentro de la familia y son familiares los que los cometen. Pero por desgracia, algunos miembros del clero también han participado en ese abuso de menores. La Iglesia lo ha condenado y cuando no lo ha condenado suficientemente, los responsables han pagado también por ello. Pero no hablamos nunca de la otra corrupción, de la corrupción ideológica, de enseñar a los niños no solo lo que es la ideología de género, sino de enseñar a los niños que el mal no existe, que el bien no existe, que cada uno puede hacer lo que quiera, que es legítimo robar o matar porque no pasa nada, porque cada uno tiene derecho a decidir según su propia conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Esto es corrupción de menores, una corrupción ideológica que muchas veces, demasiadas veces, tendrá consecuencias, porque un niño mal educado, un niño educado en ese tipo de permisividad, donde todos son derechos y no hay ningún deber, es un niño que mañana probablemente será muy desgraciado, que se hará daño y hará daño a otros. Así que cuando hoy miramos el día de aquellos santos inocentes, decimos, qué cruel, qué sanguinario fue Herodes. Es verdad. Herodes demostró lo que era matando a aquellos niños, pero el comunismo ha matado a muchos. El nazismo ha matado a muchos, inocentes también. Hoy en Venezuela están muriendo, fijaros, la cifra más alta en la historia de la humanidad en un día, en un país, es algo espantoso. Eso, los que mueren de crímenes violentos. Nos están contando los que no pueden salir adelante en los hospitales porque no hay medicinas, o los que están muriendo de hambre porque no hay comida. Todo esto es violencia, todo esto es crimen justificado por religiones o por ideologías. Tenemos que rezar por las víctimas, eso es lo primero que tenemos que hacer, pero también tenemos que denunciar a los culpables y no podemos quedarnos callados ni mirar para otro lado, como muchas veces hace, por desgracia, el mundo entero mientras ve cómo caen las bombas en Siria o mientras ven cómo se acumulan los muertos en las calles de Venezuela. No podemos permanecer indiferentes ante tantos crímenes y ante tanta violencia. En el Día de los Inocentes rezamos por ellos, pedimos a Dios que termine esta sucesión de catástrofes. Hombre, solo en este país hay 1 millón de niños muertos al año por el aborto, solo en este país. Es algo tan
tan trágico que uno dice, ¿hasta cuándo el Señor seguirá teniendo paciencia con este mundo? Pidamos por los inocentes y denunciemos valientemente a aquellos que son culpables de sus muertes. De pie.